y te mandan toda la info. Perfecto. Bueno, con muchísimo gusto, agradeciéndole además que ha estado esperando, expectante con esta... esto un poco lo generó Alberto también con la preocupación de los bots y que esto y el otro. Señor, sí, y señor. con Fede estamos siempre en contacto y él siempre está... Es un tema bien interesante realmente. porque además, como nos decía recién una televidente, A ver. en uno de los mensajes, mire lo que decía, a ver si lo rapidito antes de nuestro invitado. Sí. Es una asidua televidente, es venezolana y vive en Uruguay hace muchos años. Mira, bienvenida. En los últimos días se ha visto en Uruguay campañas en redes sociales hechas con inteligencia artificial, clonando las voces de personalidades importantes para comercializar algún servicio o producto en el país. ¿Se va a regular el uso de la inteligencia artificial? ¿Están pensando en alguna ley para esto? Bueno, siempre la tecnología va adelante de las leyes, ¿no? En las campañas electorales, dice, actuales en Uruguay, ¿está presente el uso de bot para dañar o favorecer a alguien? Y bueno... Sí, sí, hay una campaña que hay un político muy conocido, hay un músico muy conocido, hay una personalidad, no las quiero nombrar, muy conocida, que recomiendan un producto que es falso, totalmente falso. Es una campaña viral. Federico ha demostrado que es muy fácil, entonces, ¿por qué no? Sí, sí, es así. Bueno, vamos a recibir con mucho gusto a Marco Torres Paz, es consultor político, estratega de campañas electorales, vinculado, por ejemplo, a la George Washington University, entre otros, la Universidad de Lima, y bueno, con distinciones internacionales. Marco, bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar aquí en Montevideo, estar en Uruguay, un país que quiero mucho. Y quiero aprovechar un pequeño comercial para mandar un saludo para Canelones, Está muy que bien. están viendo, Silvia María Recuero Barrios, en Canelones, Solimar. Mirá qué bueno. Sí, bueno. Bueno, ojo cuando lo inviten porque la gastronomía peruana en Latinoamérica, en las Américas no sé si hay otra. Los voy esperando si ustedes me van citando otras, pero lo digo realmente, no soy un gran conocedor, pero todos los países de Latinoamérica que conozco y otros países donde se me ha hecho muy difícil comer en Oriente. Y si me permites un segundo agradecimiento a Daniela Bouret por la invitación, una amistad que surgió a raíz de una fake news, que yo la considero una fake news, que es un término que tú utilizaste en la intervención anterior, que es lo que generan todos estos bots y estas noticias falsas, ¿no? Yo quiero partir de un hecho para engarzar conceptos de que bots no son votos, likes no son votos, votos son votos. Es muy bueno eso. Claro. Porque 100.000 amigos en Twitter no son amigos en la plaza. Hay Cuando los convocás van 10. Exacto, hay políticos que tienen miles de seguidores, miles de likes, miles de todo, pero a la hora del voto pasa nada. Entonces, y yo que trabajo en campañas electorales, siempre le digo a los clientes, no se enreden con las redes. No se enreden con las redes. Vale el juego de palabras. Las redes crean una ilusión óptica, crea un estado de ánimo, una satisfacción, yo diría hasta un autoengaño, y muchas veces se hace eso para conseguir dinero, para pasar el sombrero y conseguir fondos de campaña. Mira qué viral que soy, mira cuántos seguidores tengo, pipipi, y que a veces sirve también económicamente, exacto, ¿no? Va al bolsillo y no se gasta en la campaña. Entonces, yo creo que para tener campañas ganadoras hay que hacer una mezcla de campaña de tierra, que es la campaña tradicional, y obviamente la tecnología en todas sus variantes, pero tampoco confiar mucho en estas ilusiones ópticas, ¿no? O sea, tengo una mirada un poco más pragmática. Bien, ¿te ha traído a Uruguay alguna charla, alguna conferencia sobre el voto millennial, puede ser? ¿O el voto de los más jóvenes? Sí, pero también conversaciones con algunas candidaturas. Todavía por cuestiones de confidencialidad no se puede cerrar. No hay problema. Pero sí, digamos, como un panorama general, puedo señalar de que nuestra curiosidad, todos los de acá, creo la mayoría, y me incluyo, somos centennials o baby boomers, no somos millennials. Sí, nosotros con Alberto somos baby boomers. Claro, digo, por una ración de edad. Exacto. Pero, no quiero meter al resto, pero... Me llamaba mucho la atención el hecho de que la mayoría de campañas en nuestros países de Latinoamérica son hechos, o sea, perdón, la mayoría de candidatos son candidatos que nacieron en el siglo XX. Son candidatos del viejo cuño, es decir, todos del meeting, de la oratoria. Casi que todos sin excepción, exacto. ¿No? Y la mayoría de votantes son gente joven, que recién tienen el DNI, y que no saben quién es el nombre del ministro de Agricultura, o el ministro de Salud, o la ministra de Cultura,
y que saben más de los realities, saben más de Tinelli, saben más de las cosas de farándula, de Gran Hermano. de Sí. Gran Hermano, pero no de la política. Y ojo, no juzgo peyorativamente que eso sea bueno o sea malo, simplemente no lo saben porque no forma parte de su día a día. Pero bueno, esa gente va el día de la elección a depositar un voto. Y hay un disloque entre el mensaje del político tradicional y este nuevo votante millennial. Y es allí donde hay técnicas, hay tácticas, hay estrategias para llegarle a esta gente. Para los amigos que nos escuchan y nos ven, de conceptos muy cotidianos para que nos entienda los televidentes uruguayos. Imaginemos que tenemos una hija o un hijo adolescente, una hija adolescente de 16 años y le dice: papá, me voy de campamento. Oye, yo no te estoy dando permiso. No te estoy pidiendo permiso. Te estoy informando que me voy. Entonces, el votante millennial, para entrar en materia, es más lúdico, es más independiente, es más autónomo, no es tan religioso, es más laico. Hasta en el trabajo, ¿no? Es decir, exacto. La camiseta puesta como mi generación ya no existe más. Exacto, digamos, la generación nuestra como que tenía otro tipo de preconceptos, de valores quizás. Acá un poquito, pero para que la gente también se ubique, estaba mirando cuáles son las generaciones, ¿no? Entonces los baby boomers, que estábamos diciendo, son del 45, nacidos entre el 45 y el 64. Esa sería la generación baby boomer, ¿no? La generación X son los nacidos entre el 65 y el 81. Yo soy generación X. La generación millennial son entre el 82 y el 94 y la generación Z o centennial entre el 95 y 2009. Así es, Hay como una cosa de eso. También se habla de generación X de cristal, y generación Y, claro. ¿no? Podemos hacer un partidito porque todos somos distintos. Danubio, Peñarol, Nacional. Sí, pero con prácticas diferentes y con formas de ver el mundo. Ahora, diferentes. hay algo transversal a todas esas caracterizaciones que muy bien has hecho y que es así, y que también es otro término que proviene más de la sociología, que es los ninis, que ni estudian ni trabajan, que es una gran realidad de nuestros países, ¿no? Yo siempre hago un experimento social con mis alumnos en Lima, enseño en una universidad privada y también enseño en una universidad nacional. En la nacional, la que tiene menos recursos, que es la educación gratuita, y les pregunto cuánto se demoran en trasladarse de su casa, que es la periferia de Lima, hasta la universidad. Entonces ahí vas sacando un poco tú sus modos, sus costumbres, ¿no? Les digo, ¿creen más en los valores de la solidaridad o creen más en los valores de la libertad? Y eso es una pregunta indirecta, para ver si es de izquierda o derecha, digamos. Sí, ahí es casi como yo digo, la falsa, yo siempre digo, es como si me preguntaras, ¿como o respiro? Claro. Como que es difícil decir, Sí. bueno, yo diría la libertad seguramente, pero... Ahora, quiero poner otro ejemplo también para aterrizar y hacerlo más ameno. Creo que en Uruguay consumen mucho de Marcelo Tinelli, ¿no es cierto? Showmatch, ¿no? Sí. Entonces, mucha televisión argentina. Es más, penosamente. siempre se dice de que un presidente como De la Rúa cayó a raíz de un programa de Tinelli, que es este famoso personaje... Sí, que lo ridicularizaron tanto que... pero era Figuretti, creo que era... Sí, el que hacía el personaje de Figuretti también lo hacía su imitación. Claro, entonces... Se equivocó al salir de un estudio. Claro. Lo mismo que hace el presidente de Estados Unidos ahora. Exactamente. Pero tuvo una gran audiencia y esa última acción lo terminó de derrumbar. En Perú le llaman la magalización de la política por una periodista de espectáculos que es Magali Medina. En Argentina le dicen latinalización, pero el concepto, como bien refieres, de Estados Unidos proviene de un ex asesor de Ronald Reagan llamado Roger Ailes, que era una especie de broadcaster de la televisión, y él crea el término de infoentretenimiento o infoentertainment para aterrizar. Imaginemos un debate presidencial en uno de nuestros países, el candidato A versus candidato B, en un escenario. ¿Se acuerdan ustedes cómo eran los cines antiguos, los teatros antiguos? Estaba el público, el escenario, y entre el público y el escenario había un foso, que era el foso de la orquesta, donde estaban los músicos, o donde está el que te dice, te faltan 5 minutos, te faltan 10 minutos. Entonces, él acuña el término... Incluso el apuntador. El apuntador. Esa era la concha del apuntador que estaba, y acá Margarita Giroux fue la que lo sacó en el Teatro Solís, pero el foso sigue estando en los teatros de ópera, ¿no? Exacto. Entonces, Roger Ailes acuña el término del síndrome del foso de la orquesta. Y para poner un ejemplo claro, imaginemos un debate presidencial,
uno de nuestros países, y viene el candidato A, sube la escalera, va al proscenio y dice, daré 1 millón de empleos, construiré 80 hospitales, un mensaje políticamente correcto, ¿no? Bla, 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 y el público aplaude. Viene el candidato B, está subiendo la escalera, se tropieza y se cae. Pregunta, ¿qué sale como titular al día siguiente? El que se cayó. Ese es el infoentretenimiento. Prima lo anecdótico sobre lo importante en el debate político. Y mucho votante joven, mucho votante X, Y, millennial, centennial, etcétera, va a lo anecdótico, no a lo importante. Otro ejemplo, Cámara de Diputados o Cámara de Senadores de uno de nuestros países. Hay un importante proyecto de ley sobre la agricultura, sobre la ganadería, y hay un diputado que sustenta en estadísticas y el PBI, algo muy... Lo que sale en el noticiero de la noche es la pelea, la bronca, el golpe que se dieron fulano con mengano. Y eso lamentablemente es lo que vende, es lo que da rating. Entonces, todas estas características que estoy anotando son la harina con la que se hace el pan de una estrategia. Y entonces, digo, sin que vendas tu trabajo al aire acá, ¿cómo llegarle a ese milenio? Claro, ese es el reto, ¿no? De comunicacional, ¿no? Porque es un votante muy duro, muy descreído. Los jóvenes odian la política, odian los políticos. Si puedo hacer un símil, es como, no sé, en mi país, por ejemplo, es como los evangélicos o los mormones que te tocan la puerta y la gente les echa fuego o agua, ¿no? Una cosa así. O sea, los ve con rechazo. Hay mucho descreimiento en la política, ¿no? Yo en estas horas que estoy en Montevideo hablo con muchos taxistas, con muchos amigos, y te dicen una cosa. Y vas escuchando. Y claro, voy escuchando, y es igual como Lima, o sea, como las capitales latinoamericanas. ¿Está prevista alguna charla pública tuya o simplemente es una cuestión de trabajo? No, una cuestión de trabajo, una cuestión de conversación con algunas candidaturas, pero dada la entrañable amistad con Daniela, le comenté que venía a Montevideo. Es muy bueno, ella lo trasladó inmediatamente. Perú no ha vivido una situación fácil políticamente, ¿no? Sí, cayendo un presidente atrás de otro. La estamos viviendo. Bueno, esta presidenta ahí, mal que bien, está aguantando ya 2 años, ¿no? con un balón de oxígeno, ¿no? Y yo creo de que lo que pasa con Dina Boluarte, y ahí coincido un poco con lo que decía Daniel antes, o sea, no se trata de ser mujer, o una mujer no necesariamente feminista, por el hecho de ser mujer. Sí, sí, sí. La señora... O por lo menos feminista con una cantidad de cosas que debería decir por ser mujer. Vuelvo a lo mismo que tú escuchaste hoy acá. Claro. Hay movimientos feministas que dicen, sos feministas y decís lo que yo creo que hay que decir. Claro. ¿No? Hay un abanico amplio de feminismo, ¿no? Sí, bueno. O hay mujeres que acceden a la política por ser esposa de, claro, o estar empoderada obviamente por, ¿no? Y el caso de Dina fue ese, y lo que pasa es de que, digamos, en aras de la institucionalidad, el Congreso del Perú la está sosteniendo hasta el 2026 para que haya una, digamos, una alternancia de poder más o menos pacífica, ¿no? Claro, Muy que va a bien. ser muy difícil porque Perú parece no entender la estabilidad política, es algo que no tiene en su agenda política. Y de hecho hay casi muy poca renovación. Se está pensando en que el retorno de la candidatura de Alberto Fujimori, enfermo, con una edad alta y con todo lo que arrastra su historia, ¿no? Sí, claro, sí. Y si no, su hija. No, la hija ya renunció. No, pero te digo lo que No, dice... la hija no o sea, sé si zafa de siguiendo la él, cárcel. como que esa cosa... la expectativa o la esperanza en vez de ir hacia adelante parece que hacia atrás. Y yo Perú. les diría Igual que en algo un Estados poco... Unidos. Vamos a escucharlo. Le diré un poco mi experiencia personal, pero tratando de ser lo más frío e imparcial posible. En ciencia política hay un concepto que se llama clivaje, o identidad versus anti-identidad. El Perú está dividido por 2 grandes identidades, el fujimorismo y el antifujimorismo. Es igual que en Bolivia es el Evo versus el anti-Evo, Sí. en Colombia es el uribismo versus el anti-uribismo, en Venezuela el chavismo versus el antichavismo, en Ecuador el correísmo versus el anticorreísmo, y así. En la identidad ¿Qué del... sería acá? Me quedé pensando. Sí, digo, a pesar de que No el voy a país decir está... nada, pero me quedé pensando. No, pero a pesar de que el país está dividido en nombres propios, creo que Yo no. creo que no, que acá no es. Lo que pasa es que un poco la reflexión es de que hay mucho votante, y es un fenómeno transversal, que no sabe por quién votar, pero sí sabe por quién no votar. Ah, bueno, eso pasa acá Y, también, ¿eh? claro, hay un voto en contra. Entonces, yo apoyo a para que no gane el otro. También. Hay un voto que generalmente se define en las segundas vueltas. En la primera vuelta es una competencia de votos duros. Entonces pasa Bueno, eso los que pasa pasan acá. el umbral. Tomarlo como que aquí y luego pasa. ya en la segunda se acomodan un poco, ¿no? Exactamente. Entonces, voy con Daniela con la última.
Sí, quería preguntarte, ¿cómo es la estrategia con los jóvenes cuando estamos hablando de que viven a veces en una realidad virtual, que está en realidad como esta presencial, pero que es sin territorio, desterritorializada? Muy bien. Salió bárbaro. Y que es también sin tiempo, sin espacio, que puede tener una realidad totalmente diferente a la que está hoy al lado, Sí, se claro. cree rodeado de gente cuando no puede estar, y que sabe más las noticias, justamente no solo lo que pasa en Argentina o de Tinelli, sino lo que pasa en Japón o en Singapur, y le interesan otras realidades. ¿Cómo conectarse con esa gente cuando en realidad vive acá? Si va a comprar el tomate en la feria le va a salir más caro porque hubo No, pero una él en la helada clase de o la no sé. universidad capaz que les Sí. pregunta algo del día y nadie miró un Y portal. nadie sabe, exacto. Entonces, ¿cómo generar una implicancia? Porque esta gente, estos millennials, son los que dentro de unos años nos van a operar, van a hacer que nazcan hijos, van a plantar los tomates, van a generar arte. Tenés ¿Cómo hasta las 6 de la generar tarde, no hay problema. Y si me llama Es tiempo también. es la gran metapregunta, ¿no? Bueno, Bien, le agradezco, Dani. Muy sencillo. Muy sencillo. Voy al tema de los tiempos. Es como que cada uno de nosotros tiene un control remoto y lo que hacemos en nuestra cotidianidad, hacemos zapping. Si algo no Todos, nos gusta, sí, hacemos sí. zapping. El millennial hace un zapping permanente y si te das cuenta, los contenidos cada vez se achican más. 20 segundos es una eternidad. Si pasas los 20 segundos, Ya no te miran, Ya ya no se- te miran, o sea, si es que no lo enganchas. Entonces, por eso el apogeo de TikTok, por eso el apogeo de Instagram, los Reels, Por eso, conecta. porque mucho contenido grueso Sí. No se atiende. se yo tiende entiendo. a- Nadie va a proponer que vean el acorazado Potemkin. Claro, claro. Pero en otro, La, en la otra tengo línea. pendiente, 1925, Sí, es larga, es hace larga, 100 años que estoy lenta, por verla, no, en es serio. lenta. Somos- Es somos lenta, gran película. pero digo, Avísame ¿cómo que vamos llegarle juntos. a esta realidad? Otro experimento solo que hice con alumnos en Lima, ustedes deben haber escuchado hablar de Mario Vargas Llosa. Sí, obviamente. Vargas Llosa tiene un libro muy famoso que se llama La ciudad de los perros. Sí. Esa película fue llevada al cine. De una ¿El libro? película. Ese El libro pegó eso. claro. Entonces un día, alumno de periodismo, ¿no? Alumno de ciencias de la comunicación, le digo, por favor, acá está el libro de Mario Vargas Llosa, La ciudad de los perros. No, profesor, por favor, un bono, un ladrillo. Bueno, acá está el resumen de la separación. No, guay. Bueno, acá está la película. Sí, la película sí. Conecta lo audiovisual. Claro, son imágenes. Lo audiovisual, Son las imágenes son más entretenidas para el votante millennial. Claro, volvemos a la edad de la Por Edad eso el Media, guionista ¿no? de Hollywood- Donde Hay un- las imágenes priorizaban, ¿no? Por ¿Cómo se enseñaba en la Edad Exacto. Media? Con imágenes, Hay ¿no? Porque nadie un- sabía leer, que no fuera latín. Un famoso, Volvimos a las imágenes. un famoso politólogo italiano, Giovanni Sartori, que acuñó el Sí, término, ya no somos Homo sapiens, somos Homo Bidens. Claro. Homo Bidens. Y luego ya más en el tiempo se habla un poco de la sociedad líquida, ¿no? Bauman. Sí, todo se evapora, cambia rápidamente, ¿no? Y hay que estar preparado para estos retos. Bien, nosotros los viernes hacemos un programa más distendido. Hoy ha sido más difícil porque por suerte han estado ustedes, estuvo Federico, estás tú. Sí. Te voy a dar otra anécdota para que incorpores a qué se titula cuando en realidad debió titularse otra cosa. ¿Correcto? Un periodista que tenía un diario muy famoso acá en Uruguay, no voy a decir el nombre, consiguió una entrevista con el Papa, Correcto. con Juan Pablo II. Paréntesis, es mentira, no la consiguió. Pero la anécdota es esa, consiguió una entrevista con el Papa. Y le dijo, bueno, yo tengo 2 horas para darle, usted pregúnteme lo que quiera, desde los secretos de Fátima hasta lo que quiera, ¿no? Dice, bueno, vamos a ir en un bote al medio del lago en Castel Gandolfo, donde está la residencia de veraneo del Papa, porque así no nos escucha nadie. Bueno, le empieza a contar, le empieza a preguntar todo lo que la iglesia oculta, y el Papa se lo va diciendo todo. En determinado momento se balancea el bote y el Papa se cae al agua, y hubo que rescatarlo. Claro, El título de aquella nota, ¿sabe cuál fue? El Papa no sabe nadar. claro, Ese fue el título de la nota. claro. Y le había dicho Sí, claro. 50 cosas que no tenía nadie. Claro. ¿no? Esto va en contra de nosotros los periodistas, estoy culpándome yo mismo, estoy haciendo de la profesión, bastardeando la pero profesión. ahora más bien, Pero claro. tenía 1000 cosas para titular que no estaban en ningún lado. Secretos de Estado del Vaticano, con todo lo que eso implica, ¿no? Vaya a saber todo lo que hay allí. La reflexión de la anécdota que tú cuentas es que con los elementos se pueden construir de manera diferente. Si yo digo, perro muerde a hombre, es algo común que a nadie llama la atención, pero si digo hombre muerde a perro, llama la atención. Entonces, con los mismos elementos construyo.
Y lo que sí noto ahora en el periodismo actual, que es un periodismo muy inmediatista, es que antes la vieja escuela te decía qué, cómo, cuándo, dónde. Que en el párrafo inicial, en el lead, tenía que estar, tenía que estar todo. Ahora no, los titulares son más bien como que te quieren jalar hacia el final, porque generan contenido, monetizan. Seguro, pero es al revés. Hay una entrevista a Peirano que se las recomiendo, de Checho Bianchi, alguien que ha sido director del diario El Observador, director propietario, y uno de nuestros compañeros que hoy no está en la mesa, en un portal que se llama Montevideo Portal, le hace una entrevista. Y él se enoja mucho con eso, con el fin de la pirámide invertida. Sí, claro, es ¿no? el Porque fin, antes hay que leer y es una novela que lo que vos decís. La pirámide invertida dice que, tú lo sabrás tanto como yo, se inventó cuando robaban el ferrocarril. Cuando se robaba el ferrocarril en el oeste de Estados Unidos, lo primero que hacían era cortar el telégrafo para que no avisaran. Ajá. Entonces, los telegramas eran, suben los combustibles esta noche, el precio de la nafta quedará tal, y después todo lo otro es accesorio, porque si le cortaban, te estaban mandando la noticia y se cortaba el cable, ya lo importante había sido dicho. Era el título y el colgado. La anécdota es el título, el colgado, el avance, se ha perdido, porque como vos decís, todos tenemos las mismas noticias y un portal trata de atrapar. Y prima lo anecdótico, para atraer al joven, prima lo anecdótico sobre lo exactamente. importante. Te hacen leer 50 renglones para ver dónde está la noticia. Sí, claro. ¿No? Ha sido un gusto que nos hayas acompañado. Un placer, una mesa de mucho nivel. Lo seguía yo por YouTube, por Daniela, los veía desde Lima, y un placer estar aquí en Montevideo, Uruguay. Es Marco Torres, politólogo, especialista en voto millennial, y bueno, y obviamente me ha pasado con alumnos de periodismo que están en tercero o en cuarto a punto de recibirse. ¿Qué diarios, qué portales leen ustedes? Tal, me dicen. Hice con la mano izquierda acá, tal. ¿Y no lees otro? No, yo me informo ahí. A la pucha. Quiero cerrar a raíz de lo que tú dices. Sí, me dicen tal, solo acá. Que es un buen diario, pero solo ese. Lo que tú comentas tiene que ver con que nos hemos vuelto como pequeñas tribus. Hay un autor surcoreano que es muy actual que se llama Byung-Chul Han, que lo recomiendo mucho. Es lo que dice, por ejemplo, tus amigos que te siguen en tu Twitter, en tu Instagram, los amigos que te siguen en tu Twitter, en tus redes sociales, el tuyo, son gente que piensa como tú. Y los que tú sigues son gente que piensa como tú. Entonces, cada uno, exacto. Entonces es como echar 10 cucharadas de azúcar al mismo café. Y tú te imaginas tomar eso. Es lo que yo digo, pescar en la pecera. Exacto. Y no tenemos la capacidad de conectar con otras tribus que piensan distinto. Y al final estamos alabándonos entre nosotros, tirándonos loas entre nosotros. No, perdón, y cuando te lee a alguien que no es de tu tribu, te dice que estás totalmente equivocado cuando es una cosa totalmente opinable a veces. No sé si pasaré en Montevideo, pero yo siempre digo, en Lima la clase política son 500 personas que son periodistas, políticos, líderes de opinión, acá igual. que estamos jugándonos las cartas entre nosotros, mientras el pueblo está en otra cosa. Igual las encuestas de acá han dicho que casi la mitad de la población le importa la política. No, eso es muy bueno. Y eso está bien. Eso está bien. Eso habla del alto nivel educativo de Uruguay, igual que es distingue. Igual cuando las elecciones no son obligatorias. 50% es bastante. Es bastante, claro. Cuando las elecciones no son obligatorias, como las internas el otro día, fue el 36%. Sí. Menos de 4 de cada 10. A votar, pero cuando dicen cuánto le importa, la encuesta dice que le importa a la mitad de la población. Seguro, le importa y después no va a votar. Entonces debería ser el primer lugar en Latinoamérica, me parece, ¿no? Sí, es probable. En Perú la desafección es mucho, es muy alta. Marco, muchísimas gracias. No, a ustedes, por favor, un gusto, un placer. Bueno, así que pronto iremos a Lima a comer algo. Un día había una mesa, ¿cómo se llama? Ceviche. El pescado crudo no es cosa que me guste mucho. ¿Tiradito? No, había una mesa, un restaurante que era, ¿cómo se dice? Tenedor libre. Y había allí unas langostas ahí que estoy entonces le digo al mozo, ¿esto también entra? No, las langostas no entran. Y entraba. ¿No? Estábamos invitados, no era un restaurante, estábamos invitados. Ustedes que son más carnívoros de carne. No, pero además que una langosta acá, para que tengas unidad, es probable que salga $50. Y servida es así, igual que una centolla del Lima Pacífico. Más barato. Y entonces dice, sí, bueno, dame una mano, entonces abrímela. Muchas gracias. A ustedes. Bueno,